Me llamo Ismael Hinojosa y soy doctor en entomología. Estudié biología, la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Soy egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Luego estudié una maestría en ciencias con especialidad en biología animal, también por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y cursé un doctorado en entomología por la Universidad de Kansas en los Estados Unidos. Y me dedico al estudio, soy investigador de tiempo completo en el Instituto de Biología y me dedico al estudio de la sistemática y diversidad de abejas. Pues no sé si soñaba, pero siempre tuve afinidad por las ciencias, un poco por el entendimiento de la naturaleza. O sea, libros acerca de animales o del universo o documentales en la televisión acerca de los mismos temas, siempre pues me hacían quedarme ahí, ¿no? Entonces siempre tuve una afinidad acerca de eso. Entonces, de algún modo, ya un poco más centrado en la secundaria y en el bachillerato, pues sí, como que supuse, ni siquiera era que lo pensara mucho, o sea, mi idea era pues ser científico. Bueno, decidí estudiar biología pues un poco por lo mismo, por mis afinidades acerca de entender qué pasa en el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los sistemas naturales. No sé, otra vez, el mirar documentales acerca de diversidad de conducta animal en el mar, de aves, de insectos, pues siempre me atrajo, ¿no? Entonces, un poco así es que me fui abocando a esta área. A mí me atraían las ciencias de todo tipo, pero pues decidí finalmente estudiar biología un poco por decisión personal, a pesar de que yo entendía que no era una carrera que fuera a dar un futuro económico muy palpable como lo pueden ser otras de explotación directa, pero pues a mí me atraía esto y es lo que yo quise estudiar por decisión personal directa. Sí, bueno, yo entré al bachillerato de la UNAM en el CCH Vallejo. eh, Y bueno, siempre entrar a la UNAM ni siquiera me lo planteaba como algo que tuviera que suceder, como que yo lo daba por un hecho, ¿no? Era, pues yo voy a estudiar ahí. Entonces, entrando al bachillerato de la UNAM, acabando el bachillerato en el tiempo regular, pues yo tenía el pase automático y simplemente era, era una cosa de elegir qué carrera, ¿no? Bueno, y que me aceptaran, pero no hubo ningún problema y así es como llegué. Yo creo que de algún modo tienen una idea. Yo creo que si no soy el único, hay muy pocas personas, es probable que sea el único en mi familia, ni siquiera nuclear, en mi familia extendida, que se dediquen pues a la academia científica, ¿no? Entonces, mis familiares más cercanos saben que trabajo aquí, saben que estudio abejas, saben que me voy de viaje a muestrear, a hacer muestreos, a recolectar especímenes para ver cómo son, para ver cuántas hay. Me han visto cómo preparo los especímenes, me han visto en algunas otras entrevistas que me han hecho, en alguna conferencia. Entonces tienen una idea, pues no directa, pero tienen alguna idea de lo que hago. Pues la biología es muy amplia, la entomología, que es el estudio de los insectos, es muy amplia también, porque los insectos son el grupo más diverso conocido hasta ahora de organismos. Eh, y pues para lo que yo me preparé con mis grados académicos y lo que hago ahora mismo, pues es estudiar la diversidad de especies de este grupo de insectos, abejas. Lo que quiere decir esto es entender cuántas especies, que la definición de especie pues son, son las unidades básicas de interpretación de la diversidad biológica, cuántas especies existen en cuántos lugares, cómo varía la composición de especies de un tipo climático, de un tipo de vegetación, de una región en el mundo o a niveles más pequeños, cómo se diferencian estas especies entre sí, cómo están emparentadas, cuáles son sus principales atributos morfológicos, genéticos o conductuales.
Y entre otras cosas, esas son las preguntas básicas que uno se hace, que a futuro se pueden traducir en, pues en algún tipo de entendimiento de aprovechamiento directo. En el caso de las abejas, pues la polinización, con qué plantas se relacionan y demás. Entonces, eso se puede derivar después. Es una pregunta interesante porque puedo decir que creo que jamás he salido de la universidad de algún modo, ¿no? Pero bueno, creo que cuando uno termina cualquier ciclo académico, sobre todo la licenciatura o la carrera, siempre la mayoría de nosotros quedamos en un sitio un poco endeble en el ¿y ahora qué hacemos? Un poco pues, si no todos, pues muchos tenemos necesidades económicas que suplir. A la edad que termina uno las licenciaturas universitarias, pues ya tiene que ser capaz de mantenerse uno mismo. Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero, al menos en mi caso, como digamos, continué, sí trabajé en algunas otras cosas precisamente para suplir estas necesidades, pero siempre tuve la idea de continuar en la carrera académica. Uy, pues muchas cosas, yo creo. A pesar de que pues la universidad o la escuela en particular, las escuelas son, pues le enseñan a uno muchísimas cosas, uno tiene que desarrollar habilidades por su lado, ¿no? Habilidades pues de aprendizaje directas. Una cosa que jamás me enseñaron y que, bueno, los planes de estudio en las carreras son dinámicos y cambian constantemente, pues lo que yo estudié como biólogo ya tiene bastante, entonces el plan de estudios no es el mismo, pero al menos creo que a mí jamás me enseñaron cómo administrar mi tiempo, cómo preparar proyectos estrictamente de una manera sistemática. Todo eso lo he tenido que aprender sobre la marcha. O una cosa muy importante, lo que estoy haciendo ahora mismo, jamás nos enseñaron cómo presentar ideas ante los demás, ante gente que no es de nuestro ámbito directo. Entonces yo he tenido pues, a lo largo de los años también que aprender, quizás no con mucho éxito, no lo sé, pero he tenido que desarrollar mis propias maneras de presentar ideas de lo que yo hago ante un público que no necesariamente está conectado con eso. Entonces, pues eso es algo que uno tiene que desarrollar y que sería bueno que nos hubieran enseñado, ¿no? Porque hacer llegar el conocimiento científico, bueno, hacer divulgación científica es una cosa que es muy importante y que muy pocos sabemos cómo hacerlo. Sí, eso es una pregunta también difícil de responder porque pues a mí me interesaba todas las materias que llevé en el momento del plan de estudios que yo cursé me parecían interesantísimas, todas, de entrada de lo que planteaban. Y muchas que no eran tan interesantes, los profesores las hacían interesantes y algunas otras, algunos profesores las hacían muy poco interesantes, ¿no? Escoger alguna, pues es complicado, pero mira, eh, todas las materias que tenían que ver con la zoología, que se llamaba en aquel entonces, que eran pues, los estudios de los distintos grupos de animales, a mí me atraían muchísimo, incluso las botánicas, las descripciones de los distintos grupos de plantas, anatomía animal comparada me gustó bastante, genética me gustó mucho, muchas materias me gustaron demasiado. Cursos que no me hayan gustado, son pocos, pero déjame decirte, tomé una materia que se llamaba biofísica, que no es que no fuera interesante el tema, sino que el profesor la hizo demasiado poco agradable y pues esa es de las que puedo decir que no me gustaron tanto, ¿no? Pero eso pues es un plan de estudios ya viejo, esas materias creo que ya ni siquiera existen tal cual en el plan de estudios vigente. Uy, pues aparte del conocimiento académico, lo que mencioné hace un rato, quizás sería muy bueno. Se espera que muchos biólogos se vuelvan profesores y creo que jamás nos dan un curso de pedagogía o de didáctica.
Entonces sería muy bueno para aquellos que se van a dedicar a eso, o pues algún curso de planeación organizacional, porque pues uno se vuelve administrador de su propio trabajo en cuanto al conocimiento que va a producir. Entonces necesitamos eso, entre otras cosas. Uy, pues que se abroche el cinturón. No, eh, pues mira, yo he tenido una carrera un poquito lenta y demás, pero pues aquí sigo y yo lo que le diría es que disfrute, que lo que viene es fabuloso, entonces que disfrute los años en la universidad porque son de lo mejor.